en esta mañana, toda distracción, todo lo que el enemigo quiera hacer para robar la semilla que se va a sembrar en nuestros corazones, todo lo que el enemigo trame en contra de tu iglesia, sea cancelado en tu nombre. Toda distracción, toda obra de las tinieblas que retroceda en el nombre de Jesús. Señor, que podamos enfocarnos en lo que vos nos querés compartir hoy. Y que esa semilla caiga en una buena tierra. No en esa tierra seca, en esa tierra con pedregales o en esa tierra con espinos, sino que en una buena tierra para que esa palabra que es tu semilla dé fruto y ese fruto abunde para la expansión de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Intentaremos ver qué sale de esto hoy. La predicación de hoy, ustedes saben, siempre digo lo mismo, soy muy malo para poner títulos, pero bueno, se me ocurrió un título súper original. Intocables. Yo creo que usted no ha visto nada de algo que se llama Intocables en toda su vida, ¿sí? Intocables. La respuesta divina a la fidelidad extrema. La respuesta divina a la fidelidad extrema. Amén. Fidelidad extrema provocará respuesta divina. Decíselo que está al lado, codíalo, despertalo y decirle, fidelidad extrema. No lo escucho. Provocará respuesta divina. Amén. Bueno, arrancamos bien, ¿eh? Más solo que... Daniel 6, del 1 al 4, la Reina Valera. Vamos a leer todos juntos. Seguramente va a aparecer ahí. Habíamos hablado de que Daniel había estado en la fiesta que había organizado Belsasar, ¿se acuerdan? Y leyó lo que decía la mano, y la mano decía que el reino de Belsasar se terminaba esa misma noche. Y así pasó, entraron los medo persas, entró este nuevo rey, tras vencer y derrotar a Babilonia, mataron a Belsasar, y la historia arranca ahora, unos años después de eso. Dice así, pareció bien a Darío, que era el rey medo persa, ¿sí?, constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. O sea que los 120 tenían que rendir cuenta a estos 3 gobernadores, de los cuales uno era Daniel. Amén. Para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Cómo era Daniel? Superior. ¿Por qué era superior? ¿Porque había estudiado en Harvard? No, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Hay mentes que piensan en tu bendición, solo que tú no lo sabes. Hay mentes que están pensando en bendecirte, pero tú no lo sabes. Tú le has caído en gracia a cierta gente que quiere bendecirte, pero tú no lo sabes. Amén. El rey pensaba esto, pero la realidad que le tocó vivir a Daniel es totalmente opuesta a lo que pensaba el rey para él. Amén. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Tu fidelidad a Dios hará que seas fiel en todo lo que tú haces. Porque acá está hablando del reino de los medopersas. No está hablando del reino de los cielos. O sea que Daniel tenía fidelidad en cuanto al reino para el cual él estaba trabajando. Porque cuando tú conoces el principio de fidelidad, tú te manejas en fidelidad con todo lo que tú haces. Cuando tú te mueves en fidelidad, tú eres fiel en todas las áreas de tu vida. Tú no eres fiel a Dios e infiel a tu esposa. Eso no existe. Tú no puedes ser fiel a Dios y serle infiel a tu patrón, tu trabajo, y robarle cuando él no te ve. O administrarle mal los recursos que él confió en ti. La fidelidad con Dios lo que hace es impactar en todas las áreas de tu vida. O eres fiel o no lo eres.
Tú no puedes ser fiel con Dios e infiel con otros. Porque la fidelidad regulará tu comportamiento. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Están todos muy callados. Para mí que están algunos todavía con el pavo acá. O todavía tienen dos cositas atravesadas. No sé. No queremos entrar en asuntos. Ok. Muchos admiramos a Daniel por lo que Daniel era. Y esto lo hemos hablado a lo largo, tanto la pastora Dora como yo, hablando de Daniel. Hemos hablado de que Daniel era un hombre tremendo. ¿Ok? Y muchos quisiéramos ser como Daniel. Amados, queridos y estimados, para poder alcanzar lo que Daniel tenía, es algo muy simple lo que tenemos que hacer. Pagar el precio que pagó Daniel. Si tú pagas, si tú quieres la unción que ves en alguien, tú simplemente tienes que pagar el mismo precio que si alguien pagó por esa unción. ¿Amén? ¿Están acá? Daniel tenía un espíritu superior y esto lo podían ver hasta un rey pagano. ¿Qué era lo que Daniel tenía sobre sí? La presencia del Espíritu Santo con él. Amén. Y saben, este espíritu superior que habitaba en Daniel y que lo hacía destacarse en todo lo que él hacía, ¿le trajo qué? Problemas. Hermanos queridos, los mediocres no despiertan críticas. Los mediocres no incomodan a nadie. Son los fieles, son los excelentes, son los que buscan realmente de Dios y su presencia habita en ellos, los que van a provocar críticas. Los que van a provocar que te señalen, lo que va a provocar que otros quieran tumbarte. Si tú eres un cristiano de asiento, tú no preocupas a nadie, ni siquiera al diablo. Si tú eres un cristiano que lo único que hace es venir a la iglesia el domingo a sentarse en la banca, tú no incomodas a nadie. ¿Está mal que lo hagas? No, está perfecto. Gloria a Dios por ti. Pero si tú crees que se te va a despertar críticas por tu nivel de fidelidad, por solamente venir a sentarte en la iglesia, no. La crítica no se levantará contra los que vienen a calentar el asiento. La crítica se va a levantar contra aquellos que se activan, que hacen, que ponen el hombro. ¿Y saben qué? El otro día hubo alguien, no me acuerdo quién, que estaba haciendo algo y se le cayó algo, se le salió mal. Y yo le dije, ¿sabes por qué te salió mal eso? ¿Qué? Porque estás intentando hacerlo. Si no estuvieses intentando hacer nada, no te hubiese pasado. Pero porque así pasa en la vida. Muchas veces los que se equivocan, los que fallan en algo, es porque están intentando hacer algo. Y los que están sentados del asiento comienzan a señalar. A vos te parece, echó a perder tal cosa. A vos te parece lo mal que hizo aquello. Bueno, pero el otro está tratando de hacer algo, tú no. Amén. La crítica, la envidia, los celos se levantarán en tu contra cuando tú decides hacer las cosas con excelencia, en obediencia y fidelidad a Dios, y no al que tienes al lado. Porque el problema de muchos de nosotros es que queremos quedar bien con todo el mundo, con el vecino, con los pastores, con los líderes, con el esposo, con la esposa, con todo. Tú tienes que serle fiel a Dios. Amén. Y Dios va a encargarse de todo lo demás. Aleluya. Cuando tú te destacas por sobre el resto, cuando eres bueno en algo, cuando se nota que Dios te respalda, cuando es evidente que en ti hay un espíritu diferente, algo distinto de Dios mora en ti, entonces prepárate para que te critiquen. Para que te ninguneen, diríamos en Argentina, para que te traten como si fuesen nada. Incluso para que te quieran ensuciar. Hay una frase que una vez leí que dice, cuando les digas a los demás tus sueños, te van a decir que no lo vas a poder lograr. Cuando vean que te estás esforzando por alcanzarlos, te van a querer decir cómo lo tenés que hacer. De esa gente sobra. Gente que te quiera decir a ti cómo tenés que construir tu propio sueño, te van a sobrar en la vida. ¿Amén? ¿Y sabes qué va a pasar cuando te vean que lo lograste? Van a decir, yo siempre supe que ibas a llegar. Aleluya. Y entonces le tenés que contestar, sí, a pesar de ti. A muchos les encanta perseguir a los que tienen un espíritu superior, a los que portan un depósito especial de parte de Dios.
A muchos les encanta ir contra esa gente. Hermanos, nunca había a nadie lleno de la unción de Dios. Nunca había nadie lleno de la unción de Dios criticar a otro que está lleno de la unción de Dios. Jamás. Sí he visto gente vacía de Dios criticando a los que sí están ungidos por Dios. Gente que está seco espiritualmente, criticando a los que están sirviendo al Señor con mucho esfuerzo y creyéndose superior a todos ellos. Están secos por dentro, pero cuestionan la unción del otro. Están secos por dentro, pero están mirando a ver quién más está seco. A quien Dios le entrega la responsabilidad de hacer cosas grandes, nunca le va a faltar sátrapas que se le levanten en contra. A quienes tengan un depósito divino y estén enfocados en hacer lo que Dios les manda hacer, jamás le van a faltar los sátrapas que van a tramar en su contra, que lo van a criticar, lo van a querer ensuciar, van a querer mancharlo. ¿Y saben qué? Daniel era uno, los sátrapas eran 120. Quiere decir que los que te critiquen, los que te señalen, los que se levanten en tu contra cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, cuando tú le eres fiel, siempre serán mayoría. ¿Y saben por qué se levantaron contra Daniel? Porque Daniel era excelente en todo lo que hacía. Vuelvo a repetir, porque la mediocridad no levantará críticas contra ti. Hermanos, con esto no digo que a veces nos critiquen con razón, ¿no? A veces nos critican con razón, ojo. Pero siempre tengamos en mente que los mediocres nunca son criticados porque nunca hacen nada. Nunca sobresalen por el resto, son uno más del montón. Entonces, ¿a quién se va a criticar? Al que sobresale por encima. Daniel era superior a esos 120 y a los otros 2 gobernadores que estaban con él. Y eso produjo que se le levantaran en contra. Le voy a dejar 3 consejos esta mañana. Nunca te detengas ante gente que jamás avanza. Repito, nunca te detengas delante de gente que jamás avanza. Primer consejo. Segundo consejo, nunca te sientes delante de aquellos que jamás estuvieron de pie. Repito, nunca te sientes delante de aquellos que jamás estuvieron de pie. Y tercero, nunca dejes que los mediocres anulen el propósito que Dios depositó en ti. ¿Amén? Nunca te detengas ante gente que jamás avanza. Nunca te sientes ante aquellos que jamás estuvieron de pie. Y no dejes que los mediocres anulen el propósito de Dios en ti. ¿Saben? Jesús jamás dejó que las opiniones de otros influyeran en sus decisiones. Jesús jamás permitió que los fariseos que se iban a quejar porque él iba a ir a cenar con un publicano le afectara. Entonces uno dice, claro, Jesús siempre mantuvo a raya a los fariseos, las opiniones de los que estaban ahí observándolo. Pero también hubo opiniones de su círculo íntimo. También hubo gente que estaba alrededor de él, que caminaba con él, que le amaba, que también opinaron. Jesús no permitió que nadie, ninguna opinión, ni del círculo exterior de él, ni del interior, influyera en las decisiones que él tenía que tomar y que él sabía que Dios estaba esperando que él tome. Amén. Porque las cosas que el Padre le daba, él las hacía. Las opiniones, mi hermano, están de más. Pero ¿cómo nos gusta opinar? ¿Sí o no? Entonces vos estás haciendo un trabajo, estás preparando tu trabajo, haciendo las cosas, viene uno atrás que jamás hizo nada y te quiere decir a ti cómo tú tienes que hacer algo que tú hace 15 años estás haciendo. Pero te quieren enseñar a hacerlo. Entonces tú valoras las buenas intenciones y dices, gracias, mi hermano. Gracias. Pero ¿sabe qué? ¿Qué tal si en vez de opinar de ahí, no se remanga y me da una manito acá?
No puedo, tengo que irme ahora. Porque los que opinan son generalmente los que nunca hacen. Los que hablan son los que jamás han hecho nada. La iglesia está llena de gente que busca perfección en ti para no tener que ver la imperfección de ellos. Como hemos hablado en 102, están mirando todo el tiempo la paja en el ojo ajeno para no mirar el tronco que tienen ellos en el suyo. Eso es como una anestesia, ¿vieron? El andar buscando los defectos de los demás hace que yo no tenga que mirar cuáles son los míos. Entonces me anestesia, me hace creer algo que no soy. Me hace querer vivir en una realidad a la cual no pertenezco. Eso es engañarse a uno mismo, mi hermano. Pero Jesús nunca dejó que la crítica de los fariseos y de toda la gente influyera en sus decisiones y tampoco la de su círculo interno, la de la gente que tenía a su lado. ¿Qué le dijo Pedro? No, que eso jamás te pase. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. La diferencia quizás en Jesús es que Jesús tenía bien en claro lo que él tenía que hacer y lo que no tenía que hacer en la vida. Él sabía exactamente el propósito para el cual él había venido a esta tierra. Por lo tanto, cuando tú conoces profundamente el propósito para el cual Dios te ha traído a este planeta, tú puedes analizar las opiniones de los demás y ver si esas opiniones van de la mano con lo que sabes que Dios quiere o no. Entonces tú te puedes apoyar en la opinión de otro que te favorezca y desechar las opiniones de las que son solamente críticas, las famosas críticas constructivas. Ojo con escuchar críticas constructivas de alguien que jamás construyó nada. Amén. Oigan, vamos a hablar de la construcción, que mucho trabajo aquí en construcción. Y tú estás empezando a caminar en la construcción y empiezas a hacer tus primeros trabajos solos. Y viene alguien que hace 20 años hace ese trabajo y te dice, mire, no haga eso así porque después va a tener este problema. ¿Tú qué haces? Oh, sí, disculpe, sí tiene razón. Pero si viene uno que su trabajo más importante siempre lo realizó dentro de una oficina y no tiene idea de lo que es una hoja de Xerox, puede venir a opinar mucho, mi hermano, de construcción. Y usted le va a decir, ¿cuántos años llevan en construcción? No, ninguno. Muchas gracias por su opinión. El Señor le bendiga. Entonces hay gente que quiere hablar de cómo hay que discipular, pero nunca discipularon a nadie. Gente que quiere hablar de lo que se tiene que predicar, pero cuando les tocó predicar, diríamos en Argentina, dieron 4 pasos para atrás. Gente que te quiere decir cómo hay que hacer iglesia, pero nunca hicieron nada en la iglesia. Y cuando se levanta gente que sí hace algo, que sí hace un aporte, que sí está esforzándose por aportar al reino y por la expansión del reino, entonces todo ese grupito lo empiezan a criticar. Empiezan a señalarlo. Recuerden, los mediocres nunca despiertan críticas de nadie. La iglesia está llena de gente que busca perfección en los demás para no buscarla en ellos. Son los opinólogos que saben todo sobre todo. Son los más ungidos y son los que saben detectar la unción en los demás. Pero nunca hicieron nada significativo para Dios. Y por favor, cuando digo significativo, no estoy hablando de esta plataforma. Porque algunos piensan que porque tocan aquí ya hicieron algo significativo para Dios. No, mi hermano. O porque yo estoy predicando aquí y estoy haciendo algo significativo para Dios. ¿Sabe dónde está lo significativo que yo hago para Dios cuando me bajo de esta plataforma? Cuando camino entre todos ustedes, cuando trato de compartirles algo, de transmitirles algo, estoy haciendo algo significativo para Dios, porque a Dios lo que más le importa es la gente. Son ustedes, yo, los perdidos. Podés venir acá a tocar, cantar, aleluya, predicar y un montón de cosas, pero ¿qué haces cuando te bajas de la plataforma? Desapareces. Y vuelves a aparecer cuando te toca volver a subir. Aleluya. Esa gente que nunca hizo nada significativo para Dios te quiere decir a ti cómo tú tienes que hacer algo. Esa gente que nunca construyó nada quiere decirte cómo tú tienes que construir.
Esa gente que leyó la Biblia 3 veces y si te quiere venir a debatir Biblia. Yo, hermano, a mi pastor jamás me hubiese atrevido a debatirle Biblia. No porque yo supiese más, el menos, el más, yo menos. Porque es mi pastor. Sencillamente por eso. Pero hay gente que nunca hizo nada y quiere decirte a ti como tú lo tienes que hacer. Tienen el unciómetro, como dije el domingo pasado. El unciómetro. Entonces vienen con el unciómetro, se sientan, ¡pac!, ponen. Entonces mientras tú vas predicando, y van tomando nota. Tremendo. No saben lo nervioso que me pone, no puedo dormir a la noche. Si quieren que hablemos de lo de ayer, hablamos de lo de ayer, no hay problema. Salimos de esto y hablamos de lo de ayer, ¿o no? No, ¿para qué? Nunca ganaron a nadie, nunca discipularon a nadie, ni siquiera diezman. Pero vienen aquí a mirar a ver cómo se están haciendo las cosas. A evaluar. Fulano no levantó las manos cuando estamos. Está en la carne. Sultano se fue con la tía Clotilde, está en la carne. Bueno, ese puede ser que tenga razón. No, cambiemos, sigamos, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Me perdí acá. ¿Ves? Ustedes, la culpa es de ustedes. Muy bien, hay tanto que decir. Daniel 6, del 1 al 10. Los sátrapas fueron con un plan para reventar a Daniel. Y se dieron cuenta que lo único que podían hacer contra Daniel era tocante a la relación que él tenía con su Dios. Porque Daniel era un hombre de oración. Ustedes se creen que estaba lleno de Espíritu Santo y en él había un espíritu superior. ¿Por qué? Porque oraba, hermano. Oraba, buscaba de Dios, tenía una relación con Dios. Entonces el Espíritu del Señor estaba con él. Amén. Y digo esto por lo que va a venir después. Daniel 6:10 dice: cuando supo Daniel del edicto, porque ¿cuál era el castigo que habían implementado? Esto fue un engaño que le hicieron al rey. Nadie puede pedir nada a nadie, a ningún Dios ni a ningún hombre que no sea el rey por 30 días. Amén. El rey con su ego así grande, amén. Sí, pum, puso el sello. Algo que no podía ser revocado. Entonces le dijeron, claro, ¿qué hizo Daniel cuando se enteró? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y ¿qué hacía? Oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel se entera de que el castigo para aquellos que hagan lo contrario a lo que decía el edicto del rey era caer en el foso de los leones. Ahora, ¿cómo reacciona Daniel a ese edicto? Miren, hasta ahí el rey venía pensando en ponerlo sobre todo el reino, o sea que sus perspectivas a futuro eran espectaculares. Pero de golpe, una sola decisión lo da vuelta todo. Un edicto que se firma, da vuelta a su circunstancia y la pone de cabeza. Siempre me decía un amigo, la vida es una tortilla, me decía. Un día se da vuelta. Y esto es lo que le pasó a Daniel. Se dio vuelta todo de la noche a la mañana. Ahora, a Daniel se le dieron vuelta las circunstancias, pero Daniel no se dio vuelta. Daniel no cambió. Dice que él reaccionó como si nada hubiese pasado. Hermano, a Daniel no lo movía nada. A Daniel no lo movía nada, no lo cimbroneaba ningún temblor. Él caminó como si nada, abrió las ventanas y se puso a orar como oraba siempre. Y yo me imagino a los sátrapas que habían ideado y planificado este plan para que Daniel muriera.
habrán dicho, lo agarramos, lo tenemos. Y quizás otro habrá dicho, hey, este está loco, este no le tiene miedo a nada. Sabe que lo van a tirar al pozo de los leones, igual hizo lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que algunos sátrapas se habrán alegrado, pero imagino que a algunos sátrapas le habrá llamado poderosamente la atención ver un hombre sin miedo a la muerte. ¿Saben por qué? Porque nadie le dijo a Daniel que iba a venir un ángel a salvarlo, porque todos conocemos la historia, ¿no? Nadie le dijo a Daniel, tú ora, que yo enviaré mi ángel para que les cierre la boca a los leones y no te toquen. Amén, aleluya. Y salió Daniel y dijo, el Señor me dijo esto, así que yo voy a hacerlo. Porque el Señor me lo dijo. A Daniel nadie le dijo nada. Daniel no tenía la certeza de nada. Lo único que sabía Daniel es que si él hacía eso, lo más probable es terminar en el pozo de los leones y lo mataran. Y él dijo, ok, prefiero morir que dejar de serle fiel al Señor. Prefiero morir que vivir mi vida pensando que cuando las cosas se pusieron difíciles, abandoné a mi Señor. Decidió morir antes que abandonar su relación con Dios. Pero hoy a Dios muchos le ponen condiciones, ¿vieron? Si haces esto por mí, yo hago esto otro. Señor, si vos me bendecís, yo voy a bendecir a mi hermano. Señor, si vos me das ese $1.000.000 que tanto estoy pidiendo, yo voy a dar $200.000 para que la iglesia tenga un edificio. Amén. Señor, si tú me das tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Le ponen condiciones a Dios. Hermano, una cosa es cuando tú tienes y de lo que tú tienes sacas un pedacito y lo das. Otra cosa es cuando tú no tienes nada y de lo que no tienes das. ¿Qué es más fiel? ¿Aquel que espera recibir algo para dar? ¿O aquel que de lo que tiene da? No, ahora cuando me aumenten el sueldo, yo voy a diezmar, ¿eh? Nunca va a diezmar ese. No, ahora cuando me salga un par de negocios que estoy haciendo, yo voy a dar. Voy a dar para la iglesia. ¿Qué te hace pensar a ti que si en lo poco no has sido fiel, vas a ser fiel en lo mucho? Estás contradiciendo la palabra. Al contrario, cuando tú en lo poco eres fiel, entonces Dios puede darte lo mucho. Por eso dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia de Filipo, siendo pobres, dieron como ricos. Desde su situación apremiante, ellos sacaron una ofrenda. Eso es fidelidad. Cuando no tienes miedo. Ay, pero ¿y ahora cómo pago el bill de la luz? No, mejor no, mejor no, porque hay que pagar el bill del agua. Daniel no tenía miedo. Y leí una frase por ahí, decía que el peor miedo que puede haber en aquellos que te quieren destruir es ver en ti que tú no tienes miedo. Daniel no tenía miedo. Entonces Daniel dijo, yo voy a seguir buscando de Dios. Voy a seguir siéndole fiel. A nosotros nos encanta que nos aseguren que todo va a salir bien. A nosotros nos encanta tener la seguridad de que Dios va a hacerlo. ¿Por qué Dios lo va a hacer? No, porque yo hice tal cosa para Dios. Dios lo va a hacer porque yo hice. Le ponen condiciones. Condicionar a Dios. Aleluya. Daniel demuestra en esto que está pasando acá que él amaba a Dios más que a su propia vida. Que él no amaba ese sueldo bien grande que cobraba del gobierno medo-persa más que a Dios. Que él no amaba más sus posesiones que a Dios. Que él no amaba más me imagino un palacio que tendría de casa. Él no amaba más eso que a Dios. Daniel está demostrando que él amaba más a Dios que a sus posesiones, que a sus seres queridos, que a su propia vida. Eso se llama fidelidad, mi hermano. Esa es la fidelidad extrema que provoca respuesta de Dios.
¿Cuál fue el resultado de esta fidelidad extrema? El foso, mi hermano. ¿Sabe qué terminó pasando? Daniel cayendo en el foso. Y quizás Daniel pasó esa noche esperando que alguien golpeara la puerta y dijo, no, ya el rey lo solucionó, no tengas problema, ¿eh? No va a pasar nada, no te van a terminar de tener nada porque el rey lo pudo resolver. No pasó eso. El rey se entristeció, dice que no comió nada, no hizo que tocaran instrumentos, esa noche se fue a dormir triste, porque él se dio cuenta de que lo habían engañado, que los sátrapas lo que buscaban eran destruir a Daniel, y él había caído en esa trampa. Entonces dice que en la madrugada ese rey no pudo dormir, y en la madrugada fue hasta el foso de los leones, y preguntó desde afuera, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿pudo librarte? Y adentro se escuchó la voz potente de Daniel, que dijo, claro que sí, claro que sí. El Dios al que yo sirvo, Él me ha librado cerrando la boca de los leones. ¡Wow! Aleluya. Bueno, ya conocemos esa parte. Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Los leones querían comerse a Daniel, pero no podían abrir la boca. Escuchen. Dice que el ángel le cerró la boca a los leones. Así que yo estimo que los leones querían comerlo, pero no podían abrir su boca. Porque lo que dice la Biblia es literal. Le cerró la boca. Los leones tenían hambre, pero no podían abrir su boca. Estaba cerrada. Los leones no pudieron tocar a Daniel porque los que tienen fidelidad extrema son intocables. Son intocables porque Dios los protege. Amén. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Si tu nivel de fidelidad es como el de Daniel, entonces tenés que tener por seguro que hay un ángel preparado para cerrar bocas. Ah, eso le gustó, ¿no? Quiero que la callen a esa. Manda a tu ángel, papá. Aleluya. Que le cierre la boca. Aleluya. Ten la seguridad de que hay ángeles asignados por Dios para guardarte con el único fin de avergonzar a los que traman contra ti. Ángeles listos para salir en tu defensa cuando todos se pongan en tu contra. Esa es la respuesta divina a la fidelidad extrema. Prepárate, va a llegar el ángel a tu vida. Va a llegar el ángel a cerrar la boca de los que quieren devorarte. Va a llegar el ángel simplemente para que se vea en todos los ojos de los que te rodean que Dios está contigo. Que tu fidelidad tiene respuesta divina. Porque la fidelidad extrema provocará la respuesta de Dios. Aleluya. ¿Saben qué pasó después? El rey se alegró, sacó a David. ¿Y aquí no saben qué pasó? Tráeme a los sátrapas. Tráemelo. Pero no me los traiga a los sátrapas. Tráeme a su esposa y a sus hijos. Porque hay mucha gente que se levanta contra los hombres y mujeres de Dios que tratan de hacer las cosas para Dios. Y traman en contra de lo que Dios está queriendo hacer y piensan que van a salir impunes de esas cosas. ¿Qué leímos la semana pasada? Que el mal viene contra la familia de los que pagan mal por bien. Lo que tú haces afecta a tu familia. Si tú eres alguien que busca de Dios y le eres fiel a Dios, afectará a tu familia. Si tú eres alguien que no hace nada de eso y que le eres fiel a cualquier otra cosa que se te pasa en la vida, afectará a tu familia. Si tú eres un criticón, un murmurador, un rebelde, alguien que quiere hacer su vida a su manera sin importar lo que diga nadie, ni siquiera sus autoridades espirituales, eso impactará en tu familia. Eso es lo que les transmitirás a quienes te rodean. Dice que fueron a parar ahí los sátrapas y sus familias. Terrible, es doloroso, es feo, pero así pasó. El domingo pasado les hablé de Coré. Coré terminó enterrado vivo. Él con 250 que lo acompañaban y sus familias y sus pertenencias, todo.
La pregunta de esta mañana: ¿cuál es tu nivel de fidelidad para con Dios? Analízate. ¿Cuántas veces viene la tía Clotilde y te quedas en casa porque viene la tía Clotilde? Analiza el nivel de tu fidelidad. ¿Cuántas veces en la mañana cuando te levantas, en vez de ir al altar, te vas a hacer los quehaceres de tu día, a cumplir con tus responsabilidades, y el altar queda vacío? ¿Cuál es tu nivel de fidelidad a Dios? ¿Saben por qué, mi hermano? Porque si tú tienes fidelidad extrema, el lugar que tramaron para tu muerte será para la muerte de ellos que tramaron contra ti. Hermanos, cuando Daniel iba para el foso, no había amigos ahí. No había parientes. Estaba solo. Porque cuando nos tocan los fosos, tienen que saber que los fosos nos caemos solitos. Ahí vamos solos. ¿Para qué? Para que aprendamos que si de ahí salimos ilesos, no fue porque vino tu amigo a ayudarte. No fue porque te prestaron ese dinero que necesitabas. Fue porque Dios estaba ahí contigo, en respuesta a tu fidelidad. ¿Dónde están los Danieles de este tiempo? Los que apagan el celular. ¿Dónde están los Danieles que condenan a muerte a los malvados con la única arma de su fidelidad a Dios? Será tu fidelidad extrema lo que traerá tu victoria. El jugártela por tu Dios cuando todos se te venían contra, cuando tu familia te dejó de hablar, cuando te presionaban para que no vengas más a la iglesia, cuando te decían todos los días como a David: ¿dónde está tu Dios? Cuando te caía la tía Clotilde 10 minutos antes de salir para la iglesia. ¿Dónde están los Danieles de hoy? Las bocas serán cerradas por tu fidelidad. No porque tú eres mejor y le conviene, mira, se te pasa por hablar mal de mí. Será tu fidelidad lo que cerrará la boca de los leones. Amados, los sátrapas fueron arrojados con su familia. Lo que tú hagas contra lo que Dios está levantando terminará afectando a tu familia. No te levantes contra los que buscan sumarse a lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en Puertas Abiertas. Repito, no te levantes contra los que buscan sumarse a lo que Dios quiere hacer en este tiempo en Puertas Abiertas. No te levantes contra los que vienen a 102. No te levantes contra los que vienen a la oración. No te levantes contra lo que se está predicando. No te levantes contra lo que se está ministrando. No te levantes, deja que eso lo hace el diablo. No te preocupes por ese trabajo. No te levantes contra los que quieren ganar almas. No te levantes contra los que están sirviendo y ponen todo su corazón en lo que hacen. Quizás no lo hagan perfecto como tú crees que debería hacerse. Aleluya, santo. Nadie como tú. Pero al menos no te metas. No te levantes. No critiques. No señales. No juzgues. Ya eso es una gran ayuda. No trames contra los que tienen un depósito de Dios en sus corazones. No trames contra los que le son fieles a Dios. Porque enfrentarán solo ese pozo, pero de ahí saldrán ilesos. Aleluya. En el pozo, mi hermano, con los leones, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Te darás cuenta primero que eres intocable por tu fidelidad. Te darás cuenta que Dios no te abandonó. Y te darás cuenta de que Dios hace diferencia entre tú y los malvados que te critican. Aleluya. Todos pasaremos por ese pozo. El proceso y propósito de Dios no se cumplirá si no pasas por ahí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Daniel salió de ahí, ya no solamente es que tenía un espíritu superior que otros podían ver. Ahora podían ver lo que ese espíritu superior podía hacerle a los demás que se metían contra él.
Cuando Daniel salió de ese foso, fue dimensionado a un nivel más alto. Amados, cuando tú quieres subir un nivel con Dios, cuando tú quieres ir a más con Él, pasarás por un foso, pasarás solo, pero Dios te sacará de ahí en victoria. Amén. Así que si hoy te toca estar en el foso te va a servir para darte cuenta que Dios no te ha abandonado. Yo me imagino a los leones contándole a sus nietos el día que no pudieron comerse a uno que entró. No sé qué pasó, no podíamos abrir la boca, no sabe lo que fue. Y de generación en generación de leones, transfiriéndose esa historia del hombre que un día entró al foso y no pudieron tocarlo. Digan, ese hombre era intocable. No sé qué tenía, no sé qué pasaba, pero queríamos comerlo y decíamos... Queríamos sacar las garras y las garras estaban metidas adentro, no las podíamos sacar. No lo pudimos tocar. Y todos queremos que en el foso pasen cosas sobrenaturales como esas. Lo que tenemos que entender tú y yo, que para que en el foso... Escuchen, no es que cuando a Daniel le dije, pues a ver, pongámonos en escena. Vamos a suponer que Daniel se congregaba en puertas abiertas. ¿Sí? Entonces cuando le dicen, mirá, te van a tener que llevar al foso. Lo llevan al foso y ahí empieza a orar. Padre, te pido Dios, aquí en el foso yo quiero ver tu mano. Pero claro, no buscaba a Dios antes. Quieren empezar a buscar a Dios cuando están en el foso. ¿Vos querés que Dios le cierre la boca a los leones cuando ya te tiraron al foso? ¿Ahí querés empezar a clamar? ¿Ahí querés empezar a buscar a Dios? ¿Ahí querés empezar a relacionarte con Él? Porque ahí sí, cuando tenés a los leones que te están rodeando, ¿querés empezar a buscar a Dios? ¿Saben por qué Daniel salió ileso de ahí? Porque él ya tenía antes una relación personal con Él. Él ya era fiel a Dios de hace muchos años sirviéndole. No es que se puso a orar por primera vez después de 3 meses que no oraba cuando caía al pozo. No es que agarró la Biblia y dijo, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Me están por tirar al foso, ¿dónde está la palabra? Necesito un versículo. Ese hombre tenía una comunión tan profunda con Dios que no le importaba nada. Nadie le garantizó que pasara eso que pasó. Él estaba dispuesto a la muerte. Un hombre sin miedo. Hay gente que no diezma porque después no sabe si va a pagar la luz, mi hermano. Pero ese hombre dijo, si me muero, que me muera. Esa es la gente que tiene fidelidad. ¿Saben qué? Ustedes me criticaron, le habrá dicho los sátrapas. Ustedes quisieron la muerte contra mí, ¿saben qué? Tenían razón. Debe ser difícil bancarse a alguien como yo. Que ni siquiera los leones me pueden tocar. No esperes a caer en el foso para querer tener comunión con el Señor. No esperes a caer en el foso para ser un hombre y una mujer de oración. Un hombre y una mujer que va al altar. No esperes al foso. Daniel pudo salir de ahí porque él tenía desde antes un vínculo que venía creciendo con Dios. Y lo único que hizo ese foso fue catapultarlo más alto todavía, llevarlo a un siguiente nivel. ¿Y por qué estoy diciéndoles esto? Hermanos, la iglesia el año que viene va a ir a un siguiente nivel. La iglesia va a ir a un nivel más alto. Y ese nivel más alto requerirá de fieles. De gente fiel, gente que se arremangue y diga, acá estamos, vamos para adelante. Sátrapas sobran, sátrapas son siempre muchos. Necesitamos un solo Daniel. Imagínate si se levantan 10, 20 Daniel acá. Daniel afectó todo un reino cuando salió del pozo. Porque Darío, imagínense, sacó un edicto en todos lados, que como pasó con Nabucodonosor igual. Que en todos lados se reconozca a este Dios. ¡Ah, wow! Afectó un reino. E hizo que el reino de los cielos se expandiera. Creciera en un reino que no tenía nada de Dios. Dios va a levantar puertas abiertas. Y vamos a expandir el reino de Dios en Longview. Tú y yo. Eso equivale a que tendremos que pasar por un foso. Y el nuevo nivel que Dios nos va a entregar es cuando salgamos de ahí. Hermanos, nunca se cumplirá nada de lo que Dios te ha prometido si primero no sales ileso del foso. Para salir ileso del foso tienes que ser alguien que busca, ama y le es fiel al Señor.
Amén. Fidelidad extrema provocará respuesta divina. Hay gente que solamente busca a Dios cuando tiene una necesidad. Gente que solamente ora cuando todo le va mal. Gente que va a la palabra cuando ya no sabe qué hacer, hizo de todo, probó de todo y nada le funcionó. Quiere ir a la Biblia y cree que un texto solamente le va a alterar la funcionalidad con la que viene viviendo hace tantos años mal. A veces, hermanos queridos, para profundizar nuestra relación con Dios e ir a un nivel mayor, necesitamos pasar por el foso. Y como Dios va a llevar a otro nivel a puertas abiertas, muchos de nosotros pasaremos por el foso. Pero ¿saben qué? Que seamos gente sin miedo. Tengo que dar esto, no sé cómo voy a hacer para cubrir aquello y lo otro, pero yo voy a darle a Dios lo que es de Dios. Esa es gente sin miedo. Esa es gente sin miedo. La tía Clotilde quizás se vaya a ofender conmigo y no me hable más por 3 años. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para Dios. Me tengo que levantar media hora antes para poder ir al altar antes de orar, antes de ir al colegio con los niños o antes de irme a trabajar. Lo voy a hacer porque quiero algo más con Dios. Fidelidad extrema que traerá respuesta divina. Es muy fácil mirar lo de Daniel. Sabemos la historia completa, pero Daniel no. Y no le importó. Daniel demostró que él tenía una relación con Dios. No abría las ventanas solamente para que lo vieran orar. Uy, qué espiritual. Aleluya. Daniel demostró con lo que hizo que realmente él era fiel a Dios. Este es el tiempo en que Dios está llamando a gente a la fidelidad extrema. Gente sin miedo. Gente sin miedo. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Porque muchos de esos temores son los que el diablo usa para estancarte.